Bueno, hoy le quiero predicar un tema interesante que sé que le va a gustar, le va a edificar, y lo he titulado Débiles pero fuertes. Débiles pero fuertes. Todos tenemos debilidades y fortalezas también, a nivel tal vez emocional, a nivel físico, en otras áreas. Tal vez usted estará pensando, pastor, ¿en qué sentido somos débiles o fuertes? ¿En el carácter? ¿En qué sentido? Pero hoy lo quiero enfocar más en el aspecto de tu relación con Dios y de tu reacción a lo que no es de Dios también. ¿Cómo manejamos las cosas que son del mundo? ¿Somos débiles a eso o fuertes para resistir? ¿Cómo manejamos nuestra relación con Dios? ¿Reconocemos a Dios como nuestra fortaleza, nuestro escudo? El único que nos da esa fuerza para seguir adelante, aún en momentos difíciles. Bueno, eso es parte entonces de mi tema el día de hoy. Y quiero utilizar un versículo en el libro, en la carta a los Corintios, que escribe el apóstol Pablo. Dice así Pablo. Vaya conmigo a 2 Corintios 12, 7, 12, 10, no, 7, sí, 12, 7 al 10. Verso 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa es la frase clave de mi prédica hoy. Mi poder se perfecciona en la debilidad. El que escribe eso es el apóstol Pablo, y Pablo era un hombre de carácter fuerte, de temperamento fuerte. Antes de ser el apóstol Pablo, era un acérrimo enemigo de los cristianos, los perseguía, tenía cartas del gobierno romano y de los judíos para buscar a los cristianos y matarlos, encerrarlos en la cárcel. Estuvo presente cuando apedrearon y martirizaron a Esteban, a un joven cristiano. En fin, él era fuerte, en el sentido negativo era fuerte. Creía que estaba del lado correcto, pero estaba equivocado. Y Dios trató con él también como fuerte, porque el que es fuerte emocionalmente, a veces Dios tiene que tratar con esas personas fuerte también. El que es fuerte de temperamento, Dios va a tratar con esas personas fuerte. Y así fue con Pablo. Pues un día iba por allí camino a Damasco y tuvo una aparición, se le apareció al Señor y cayó al suelo y quedó ciego. Y ese que se le apareció le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces conocemos toda esa historia de Pablo. Le doy ese trasfondo rápidamente. Luego también, Dios le permitió a Pablo tener experiencias espirituales muy sobrenaturales. Entre ellas, la experiencia de haber ido al tercer cielo, al paraíso, dice él. Y en ese contexto del capítulo 12 de 2 Corintios, es que él relata eso, cómo él fue al paraíso. Y dice, no sé si en la carne o no, pero no, conozco a un hombre, ni siquiera dice soy yo, pero sabemos que hablaba de él. No, es que él no quería darse la gloria para nada. Por eso dice ya en el verso 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara. Porque humanamente hablando,
Alguien que tiene revelaciones de ese tipo puede exaltarse, puede sentirse superior, espiritualmente superior a los demás. Y Pablo dice, yo no quiero que me vean así. No. Y más bien, ¿qué cosa, no? Dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Eso de un aguijón, ¿verdad? ¿Qué es un aguijón? Es como cuando una avispa te pica, ¿qué hace? Te mete el aguijón. Algo que duele, es un aguijón. Y Pablo lo ilustra diciendo, hay algo que está en mi carne. Note, ese aguijón estaba en su carne, pero no estaba en su alma. Toma nota de eso. Ese aguijón estaba en su carne, pero no estaba en su espíritu. Ese aguijón estaba en su carne, pero no estaba en su corazón. Eso es de una gran diferencia. Hay personas que tienen situaciones, enfermedades o condiciones físicas, pero también les afecta el alma. Se enojan con Dios, les afecta el corazón, las emociones se amargan, se indisponen con Dios y hasta con los demás. Pablo dice, yo tengo algo que me está afectando en lo físico, pero nada más. Hasta ahí. Tremendo eso, ¿no? Y dice que ese aguijón era un mensajero de Satanás que me abofeté. Y sabemos que Dios no manda a Satanás a que nos haga daño. Entonces Dios nada más permitió hasta cierto punto que ese aguijón afectara a Pablo. Pero Dios no lo mandó. Dios no manda esas cosas. Eso es algo que aclarar. Porque a veces hay personas que dicen, pastor, ¿por qué Dios me mandó esta enfermedad? No, Dios no manda esas cosas. Dios permite a veces que vengan a nuestra vida, eso sí. Pero el que lo mandó dice que era un mensajero de Satanás, que me abofeté. Eso suena como que despiértate, ya bájate de esa nube, deja de creerte el más espiritual de todas en la iglesia. Puede pasar eso a algunos, ¿no? Y dice, para que no me enaltezca. Uno de los grandes problemas del ser humano es el sentirse superiores que otros, el enaltecerse, el orgullo, el ver a los demás por debajo. Es un gran problema. De hecho, fue la caída de Satanás. La causa de la caída de Satanás fue quererse ver por encima de Dios, inclusive, para que no me enaltezca. Y respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia. Ahí es donde vamos a la intervención de Dios. Antes lo que les conté era cómo Satanás lo está molestando. Pero ahora vemos la intervención de Dios. Él le ruega a Dios y Dios podría haberlo quitado, sí, porque Dios es todopoderoso, ¿cierto? Pero es interesante aquí entender lo que llamamos en teología la soberanía de Dios, que no siempre podemos entender por qué Dios permite cosas, porque es soberano. Él sabe mejor que nosotros qué nos quiere enseñar a través de experiencias en la vida, aún de enfermedades, como es el caso parece de Pablo, algo en su cuerpo. Pidió que se lo quitara y no. Ahora, tenga en cuenta esto. El apóstol Pablo fue usado por Dios para sanidades de mucha gente. Dios hizo milagros a través de Pablo en mucha gente. Pero él mismo tenía una condición física. Él mismo tenía un aguijón físico con un propósito. Ahí lo dice bien claro, que no me enaltezca, que no me crea más que nadie. Soy humano igual que todos los demás. Nosotros los pastores, yo siempre le digo a la gente que nunca nos vean como súper espirituales tampoco. Los pastores somos seres humanos. Nos da hambre, nos da sueño, nos enojamos, puede que sí también. Tenemos todas las reacciones humanas, somos humanos. Lamentablemente hay gente que piensa que algunos pastores son como súper de este mundo. Y no, somos humanos.
Por eso dice, bástate mi gracia. Qué es lo que Dios sí tiene para usted y para mí? Gracia. Oh, gracia. Por eso hay un canto famoso por ahí, ¿verdad? Que se titula Amazing Grace. Gracia asombrosa. Porque no puedo entender cómo es que esa gracia de Dios me cubre. Siendo yo como soy, podemos pensar cada uno de nosotros, Dios, no lo merezco. Gracia es que precisamente es eso, un don inmerecido. Bástate mi gracia. Y ahí voy al tema de mi predicación más concreto, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso lo he titulado, débiles, pero fuertes también. Ahora, Pablo está diciendo que en todos nosotros, como en él, hay un proceso, hay momentos de debilidad. ¿Los has vivido? Sí, ¿verdad? Hay momentos de debilidad, aún en lo espiritual, aún en tu relación con Dios puede que vengan momentos de debilidad. Grandes siervos y siervas de Dios en la Biblia pasaron esos momentos. Recordemos a Elías, que prediqué el domingo pasado de Elías, como en una ocasión se fue a meter a una cueva. Estaba en un momento de debilidad. David también, en la cueva de Adulán, se fue a meter también porque andaba persiguiendo a Saúl. Y así puedo mencionarte otros siervos y siervas de Dios que tuvieron un momento de debilidad. Pero ahí, en esa etapa, en esas circunstancias, al mismo tiempo creció su fortaleza. Salieron de esas circunstancias más fuertes. Cuando tú pasas por circunstancias difíciles, o una de dos, o te tumban, te matan, emocional y hasta físicamente tal vez, o te hacen más fuerte. Y después te levantas y ya las cosas que vienen no te asustan tanto, porque dices, ya pasé por eso, ya he estado ahí, sé lo que se siente y sé que Dios me sacó adelante y me seguirá sacando adelante en cualquier situación. Mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué es tu debilidad hoy? Puede ser una debilidad, como te dije, emocional. Hay personas, mire, hoy día los psicólogos hablan de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque hay personas que en lo emocional saben manejar todo, las circunstancias. O lo contrario, no tienen inteligencia emocional. Puede que tengan un degree o un grado académico de ingeniero, de doctor, de todo lo que quieras, pero emocionalmente son débiles y toman malas decisiones. A eso se refiere. Y en lo físico también. Vienen enfermedades o situaciones físicas a nuestra vida y una de dos. O nos tumbamos o decimos, con la ayuda del Señor me voy a levantar. Mire, yo tengo un amigo que es fisioterapista. Él trabaja con personas que han tenido accidentes, golpes, caídas, etcétera. Y entonces quedaron dañados físicamente, a otros les ha dado un stroke, que se dice, ¿no? Y eso ha hecho que ya no caminen igual, no muevan igual su cuerpo, sus manos. Sin embargo, él trabaja con ellos. Y él me decía, pastor, mira, me he encontrado con personas con situaciones así físicas que quieren volver a ser como eran antes. Quieren volver a caminar, quieren volver a ser independientes, comer, bañarse, hacer todo otra vez como antes. Y lo hacen, porque se determinan. Dicen, no me voy a quedar allí, no voy a tirarme, a rendirme. Dígame, fisioterapista, ¿qué hago para volver a ser como antes era? Hay algunos así. Pues así debiéramos ser con Dios. Decirle a Dios, Dios, mira, estoy mal espiritualmente o emocionalmente o físicamente, pero no me quiero quedar ahí, Señor. Quiero que me ayudes a superar estas circunstancias, esta situación que me está afectando. ¿Ves? Y así igual me decía mi amigo fisioterapista. Otros me dicen, no, yo ni venga, no quiero hacer fisioterapia.
déjeme así mejor. Y se rinden y ya no quieren, más bien se ponen con una actitud de autolástima y quieren que todos los familiares y todo el mundo les tenga lástima y que todos se lo hagan porque pobrecito yo. Eso está mal. Otros dicen, como te digo, no, déjame a mí tratar, déjame a mí hacerlo, yo puedo. Y se esfuerzan por salir de la situación en que estén. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Créelo hoy. Cree que para tu vida también se cumple esa promesa, como para Pablo se cumplió. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Los momentos difíciles pueden hacerte la persona después más fuerte que Dios quiere que seas. Que Dios quiere que seas. Mire, hay personas que sí, tuvieron caídas. Aún en la Biblia tenemos ejemplos. Me viene a la mente Sansón. Sansón era débil o fuerte. En lo físico, fuerte. Ninguno como él. Destruyó a un oso, a un león, etc. Pero ¿en qué área era débil? En lo emocional. Sí. Fácilmente una mujer lo derretía. Fácilmente cayó con Dalila, ¿verdad? Sin embargo, para crédito a Sansón, al final él admitió su error y le pidió a Dios, Dios, dame una vez más, por última vez, dame esa fortaleza que yo tenía. Y todos pensaban que porque le habían cortado el cabello ya, eso era el secreto de él, ¿no? Pero aún con su cabello cortado y ciego, porque lo habían dejado ciego, el Señor le volvió a dar la fuerza, porque fue del Espíritu de Dios, no dependía de él. Cogió las dos columnas de aquel lugar donde estaban y empezó otra vez con la fuerza física, Dios se la dio de nuevo y se cayó aquel lugar y colapsó y mató a todos los enemigos de Dios. Él también murió ahí, pero tuvo al final, ¿qué? Fortaleza. Después de un tiempo débil, tuvo fortaleza. Pídele al Señor, Señor, sí, he sido débil a veces. He sido débil con las tentaciones del mundo, pero te pido fortaleza. Muchos que están atados a drogas me dicen, pastores, que usted no sabe lo que es eso. Bueno, en drogas yo no sé, pero en otras áreas he sido débil también. Entonces uno tiene que decirles, mira, cualesquiera que sea esa área de debilidad, tienes que depender de la fortaleza que da el Señor, nada más que Él. Pablo sigue diciendo, por ejemplo, ahí en el versículo 9, por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. ¿Cómo es eso? ¿Cómo me voy a gloriar en mis debilidades? Pero sí, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es decir, para que yo no diga, eso yo lo manejo. Yo he encontrado gente así que me ha dicho, pastor, no, yo fumo, pero cuando quiera lo dejo. La marihuana, eso no es nada, pastor, yo la dejo. Y así el enemigo los tiene engañados creyendo, yo esto lo manejo fácilmente. Se glorían. Pero más bien yo debiera de gloriarme en mis debilidades, en decir, Señor, soy débil, pero te doy a ti la gloria, porque tú me sacarás. Tú vas a romper esa atadura en mi vida. Sí, yo admito que soy débil en esa área, pero tú me vas a dar la victoria. Amén. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere darte? Poder. La palabra poder en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es dinamis. Dinamis en griego significa lo mismo que dinamita. La dinamita tiene un poder tremendo. Cuando explota, no solo afecta o impacta el lugar donde explota, afecta alrededor todo. Así es la dinamis de Dios. Cuando el poder de Dios viene a tu vida, va a afectarte a ti y va a afectar a los que te rodean. Tarde o temprano, familiares, esposa, esposo, hijos, van a notar, ¿qué le pasó? Antes era así, tenía tan débil, fácil caía en las cosas.
Fácil se enojaba y maldecía y de todo. O fácil caía en los vicios. Y ahora no. ¿Qué pasó? Que ahora tiene dinamis. Poder, no propio, no propio. Poder de Dios. Verso 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A Pablo lo veían como, este Pablo tan grande que se creía antes, ¿verdad? Era el líder de los judíos estos que andaban destruyendo a la secta de los cristianos. Del Sanedrín, estudió con Gamaliel, un líder era, prominente. Y míralo ahora, ahí en una cárcel, encadenado, perseguido, lo insultaban, le decían cosas feas. Y con ello pensaban que lo estaban derrotando. Pero no, Pablo no estaba siendo derrotado por esas situaciones. Más bien decía, porque soy débil, soy fuerte. Porque soy débil, soy fuerte. Amén. Él no se aminoraba, no se sentía menor que yo o más que tú. Se sentía igual. Sí, había algo físico en él afectándole, había una enfermedad física, pero eso no lo detenía para servir a Dios. Gálatas 4:13 dice, a los Gálatas les escribió, pero bien sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio la primera vez. Por eso es que me atrevo a decir que había una enfermedad física en él. Él lo dice, una enfermedad del cuerpo. ¿Cuántos líderes hay por ahí batallando con enfermedades del cuerpo? Cristianos, pastores, inclusive predicadores. La gente piensa que no nos va a dar nada. Conozco pastores queridos, amados, siervos de Dios que han muerto inclusive de un cáncer de páncreas, de cosas así. Y otros dirán, pero ¿cómo va a ser si era un pastor, si era un líder? ¿Acaso que en la Biblia dice que no vamos a ser afectados por situaciones de salud? Pablo dice eso bien claro. A causa de la enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio la primera vez. Hay varias teorías en cuanto a esa enfermedad del cuerpo de Pablo, pero una de ellas es la vista. Probablemente fuera la vista. Dice Hechos 9, 17, 19. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pablo estaba ciego, físicamente ciego, después de aquel encuentro con el Señor camino a Damasco. Verso 18. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Sí, recobró la vista. Pero no necesariamente quedó con una vista perfecta. 20/20, como dicen los oftalmólogos. Tal vez no fue 20/20. Le quedaron secuelas, consecuencias de aquella situación, porque Dios lo permitió. Ese es el aguijón que Dios permitió quizás. Una teoría es. No lo dice el texto, pero puede ser. Lo que sí dice el versículo es que habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. ¿Qué hizo? Recobró fuerzas. ¿Ves? Tomó fortaleza. Eso es lo que necesitamos. Había estado en cama, había estado ahí enfermo, pero ahora recobró fuerzas. Yo he escuchado testimonios de personas que después de este asunto del COVID, que les dio fuerte el COVID, muchos. Y me han dicho, pastor, hubo un momento en que yo pensé que yo me iba a ir. Fue fuerte, pero aquí estoy, he recobrado fuerzas y estoy de nuevo trabajando y haciendo las cosas. Amén. Tenemos un amigo que los hermanos Garayúa conocen, el hermano Nacho González, que estuvo bien mal este hermano.
bien mal, casi se muere. Sin embargo, me alegró tanto verlo el otro día parado y predicando, compartiendo la palabra en la iglesia donde ellos asisten. Y dije yo, gloria a Dios, cuánto me gozo que el hermano Nacho lo veo de pie, porque estaba en silla de ruedas y todo por un tiempo. Fortalecerse, volver a tomar fortaleza y seguir adelante. Eso es lo que Pablo hizo, ¿ves? Pablo reconoció que necesitaba a una fuerza superior que la de él. No se trata de la debilidad ni de la incredulidad, sino de reconocer la impotencia de nosotros mismos, pero la gracia de Dios sobre nosotros mismos. Vos y yo somos impotentes a veces, ¿verdad? Especialmente en ciertas situaciones de enfermedad, que uno dice, ¿qué puedo hacer yo ya? Yo cuando fui capellán en hospitales años atrás, oraba por personas que los médicos dijeron, está desahuciada, está desahuciado, ya, capellán, vaya y échele la oración final. Y yo decía, yo me siento impotente, yo no puedo hacer nada humanamente por esta persona, pero oro al Dios que todo lo puede. Y en muchos casos vi el milagro, en muchos casos se restauraron las personas, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Están todavía allí, siempre. ¿Ves? Gloriarse en las aflicciones entonces no es fácil. Cuando estás enfermo o enferma, o pierdes el trabajo, o pasa algo en tu vida, ¿das gloria a Dios o te enojas con Dios? La gente tiene la tendencia a reclamarle a Dios. Dios, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué se murió? ¿O por qué esta enfermedad? ¿O por qué perdí el trabajo? ¿O por qué? Si le diéramos más gloria a Dios porque dijéramos, Señor, bueno, si perdí el trabajo será porque tú tienes otro mejor todavía adelante. ¿Ves? Mi esposa y yo siempre hemos contado experiencias. Una de ellas fue cuando estaba yo recién casado con mi esposa y perdí el trabajo. Y estaba mi esposa embarazada de nuestra hija Rebeca. Perdí el trabajo. Acababa de comprar una casa inclusive. Y bueno, todo vino a mi mente, ¿no? Tengo una niña, hay que pagar la casa, todo eso, y pierdo el trabajo. Y no lo perdí por mal empleado, sino porque no quise hacer, es una larga historia, pero no quise hacer algo que iba contra mis principios. Entonces me dijeron, o hace eso, o le pagan el viernes y hasta luego. Sí, cuando yo era dibujante, artista. Entonces, perdí el trabajo. Pero dije, Señor, tú sabes por qué me despidieron. Por ser fiel a ti. Ayúdame, Señor. Y llega un día a la casa, tocan la puerta un hombre y estaba yo dando gloria a Dios, estaba alabando a Dios y dando gracias a Dios en ese momento precisamente. Dios, tú tienes mi vida en tus manos. Tocan la puerta y era este señor de apellido Martínez, nunca se me olvida, que era un ejecutivo de una agencia de publicidad muy conocida en Costa Rica. Y llega este señor Martínez y me dice, me hablaron de usted, me dijeron que usted es muy buen dibujante y estamos haciendo un proyecto de una revista nueva y necesitamos un ilustrador de la revista y queremos que usted sea la persona. Cada mes vamos a publicar la revista y usted va a ser el ilustrador si está de acuerdo. Y le digo yo, bueno, pues sí, pero ¿y cuándo empiezo? No, esta misma semana. Y del salario no se preocupe. Le vamos a dar un contrato por la revista por los próximos 4 años. 3, 4 años mínimo. Le garantizamos que la revista se va a publicar y que usted va a ser el ilustrador. Para hacerte la historia corta, me ofrecieron un contrato que era 3 veces más del trabajo que yo perdí. 3 veces más. ¿Y qué cosa? Cosas que Dios hace, tiene que ser Dios. Porque se terminó el contrato con esa agencia y nos vienen a buscar para ir a trabajar como misioneros a Nicaragua. El tiempo de Dios. Siempre, siempre. Por eso Pablo dice, sí, no, en esa época los dibujantes trabajábamos
todo manual. Hoy día es con una computadora, un diseñador gráfico. Yo les digo que ustedes son vagabundos. Todos lo hacen digital y con computadora. Yo no, yo lo hacía manual. Era el trabajo de un diseñador gráfico en mi época, cuando era joven. Pero el asunto es que tuve dos opciones. O amargarme, enojarme con Dios y decir, Dios, ¿por qué si yo soy tu siervo? O darle gloria. Darle gloria. Darle gloria. Aleluya. El salmista David dice, Jehová roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. Oiga, ¿cómo habla David? ¿Así habla usted? ¿Así hablamos? Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo, mi fuerza, mi salvación, mi alto refugio. En ningún momento leo aquí a David diciendo, Dios, ¿por qué me anda persiguiendo Saúl? Dios, ¿por qué mi hijo Absalón mismo se ha rebelado contra mí? Dios, ¿por qué se dividió el reino? Dios, ¿por qué? No, yo no oigo a David quejándose de nada de eso. Más bien, afirmando, declarando de dónde viene su fortaleza. Yo creo que usted conoce ese versículo famoso, Filipenses 4:13, que es hacer rima, porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso Filipenses 4:13, fortalece, hace rima, fácil de recordar. Y ese versículo dice, algunas cosas las puedo. No, dice todo, y todo es todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tienes que ir a una entrevista de trabajo. Diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a saber hablar, a saber introducirme, a saber presentarme en esa entrevista. Tengo que ir al médico. No sé si me va a decir que estoy bien o que no, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si me dijera que tengo algún problema físico, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Joel decía, y esa es la frase que me encanta, esa frase de Joel: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Dígalo conmigo. Fuerte soy. Fuerte soy. Débil soy, dígalo también. Débil soy. Débil soy, pero fuerte soy en Dios. Joel 3:10. Otro versículo que debiéramos de reconocer y memorizar. Amén. Fuerte soy. ¿Qué dice Romanos 8:26? Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuándo nos ayuda el Espíritu? En nuestra debilidad. Él sabe que somos débiles, pero nos ayuda. ¿Ves? No estamos solos. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero por el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué tremendo es entender ese principio de que tienes al Espíritu Santo en ti, que el Espíritu Santo intercede por usted, que vos y yo no estamos nunca solos, débiles, pero fuertes, porque tenemos al más fuerte de todos, al Espíritu Santo, que intercede. Cuando nos sentimos débiles, intercede. Usted sabe que a mí me gusta el boxeo, que practiqué el deporte del boxeo. Esta semana estaba viendo varias peleas muy interesantes, pero noté otra vez algo que aun cuando yo practicaba el boxeo me lo decía siempre mi entrenador. José, no le muestres a tu enemigo que estás débil. No le muestres que tienes miedo. Y vi ese caso esta semana en un boxeador que estaba en la esquina y ya estaba acabado casi. Y estaba en la esquina y le estaban soplando aire y toda la cosa. Y oía al entrenador, al de la esquina, que le dijo, o te paras ahora y haces el mejor round de la pelea, o tiro la toalla y que no te golpeen más.
Y el muchacho le dice al entrenador, dame este round nada más, solo este round. Y se paró y ganó la pelea. ¿Por qué? Porque en medio de su debilidad tomó fuerza, pero la tomó porque alguien también, el de la esquina, le hizo ver, o te levantas o ya, se acabó. Y hay cristianos que a veces hay que Dios tratar con nosotros así, ¿verdad? Como el de la esquina. Mira, no te rindas, levántate. O si no, vas a quedar knockout hoy, espiritualmente hablando. Eso no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. Amén. Bueno, quiero terminar aquí. Bueno, vamos atrás un poquito. Voy a mencionarles otro ejemplo. El de Abraham. Sí, está bien, nos da tiempo. El débil Abraham. El débil Abraham. Este Abraham era un ejemplo de personaje en la Biblia. No era Sansón. Vea qué interesante, es lo opuesto. Sansón era un joven físicamente fuerte. Pero Abraham, ¿qué era? Un viejo, un anciano, un hombre mayor. Y a veces la gente, a los senior citizens, como dicen, a los mayores, nos ven como, no, hay que ayudarle porque si no se cae, se tropieza y se quiebra. Nos ven como así. Pero físicamente, pues es una cosa y emocionalmente es otra, espiritualmente es otra. Abraham no era fuerte físicamente, pero era un hombre fuerte espiritualmente. Tenía una fortaleza espiritual increíble este Abraham. Dice el texto en Romanos 4, en todo ese pasaje que cuenta de él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, ya no había esperanza, pero él creyó. Para llegar a ser padre de muchas gentes, para llegar a ser padre en una situación en que él estaba, ¿verdad? Y que en ese tiempo no había la ayuda médica que hay hoy día para poder engendrar, ¿no? Y un anciano. Y es el padre de la fe, por eso se le llama así. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Él se agarraba de una promesa. Esa es la diferencia, ¿sabes? Entre un hombre o una mujer de fe y uno que no lo es. El que es un hombre o una mujer de fe no depende de su propia capacidad, sino de las promesas de Dios. Y eso hizo Abraham. Se aferró a una promesa. Y dice el verso allí en el contexto, y no se debilitó, no sé qué, no se debilitó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, él fue un hombre que creyó a pesar de lo que los médicos le decían. Tampoco dudó. ¿Qué no hizo? Dudar. ¿Sabe qué es la estrategia, la artimaña que más usa Satanás con la gente? Crear duda. Si Satanás logra crear duda acerca de tu cónyuge, va a destruir tu matrimonio. Si logra crear duda de tu comunión con Dios, va a hacer que digas, no, ya ni sigo con Dios porque sí, no soy digno. Él le gusta trabajar con la duda. El enemigo trabaja con la duda, Dios trabaja con la fe. Dios trabaja con la fe. Y eso fue lo que hizo Abraham. Se fortaleció en fe, dice el versículo. Se fortaleció en fe. Era débil, sí, en algunas áreas, lo físico sobre todo, Abraham. Pero se fortaleció en fe. Y dice, dando gloria a Dios. ¿Qué otra cosa hizo? Darle gloria a Dios. En ningún momento Satanás logró que Abraham dijera, sí, es verdad, no, ya no puedo, estoy viejito. No. Como decía un amigo mío, viejas las montañas y todavía están verdes. Otro pastor amigo mío que cumplió 75 años y le dicen, pastor, ¿se va a retirar ya? No, que se retire el diablo, yo no, dice. Amén. No dudó, se fortaleció en fe, dio gloria a Dios. Dice, también plenamente convencido, ¿cómo estaba?
convencido. ¿No ves? Esa es la actitud. Esa es la actitud. Convencido de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Quién? Dios. Dios en él. Dios en mí, dijo Abraham. Dios en mí es poderoso. Yo soy débil, sí, en lo físico. Soy un anciano, pero Dios en mí tiene poder. Dios en mí tiene poder. Por cierto, a la gente mayor yo siempre le digo, no piense que usted ya Dios no lo va a usar para nada. Mire, Abraham, ¿cuándo tuvo hijos? Moisés, ¿a qué edad empezó Moisés su obra? A los 80. ¿A qué edad Abner le dijo a Josué, dame esa montaña? A los 80. Imagínate. Estaba leyendo historias de hombres también que aún no siendo cristianos, en lo secular, como el fundador de los restaurantes de Kentucky Fried Chicken, un señor mayor ya, y se hizo la receta él de los 80 por ahí también, hizo la receta esta de los pollos y le pegó, ¿verdad? Y salió de Kentucky Fried Chicken. Y así te podría decir que, no, es que para Dios no hay límites. Moisés, que yo no sé hablar, que soy tartamudo. Abraham, soy muy viejito. No hay obstáculos. Si te fortaleces en Dios, conforme en lo que Él ha prometido. Picasso, a los 80 se hizo famoso con la pintura Guernica. Imagínate. Wow. Vamos a concluir con estos salmos. El Dios de mi fortaleza. El Dios de mi fortaleza. Dice el Salmo 84:5. Bienaventurado el hombre o mujer que tiene en ti sus fuerzas y cuyo corazón está en tus caminos. Salmo 18, 32, 33. Ese es uno de mis favoritos. Dios es el que me ciñe o que me viste de poder. Y quien hace perfecto mi camino, y quien hace mis pies como de ciervas, que es un animalito que sabe por dónde se mete, camina bien, con elegancia, y me hace estar firme sobre mis alturas. Toda esa expresión que hace David en ese Salmo 18, tenemos que hacerla personal nosotros también. Decir, Dios, tú me ciñes de poder. Dios, tú haces perfecto mi camino. Dios, tú me haces caminar por donde debo caminar. Dios, tú me haces estar firme y en las alturas, no en el suelo, no caído, no derrotado. Amén y amén y amén. Concluyo con Efesios 6:10. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos. ¿Y quién dice eso? Uno que decía, yo soy débil, Pablo. Ahora Pablo dice, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Santo. Pablo dice, no se desanimen, tomen fortaleza, pero en el Señor. Reitero, reafirmo una vez más, sí, somos débiles, pero somos fuertes. Porque tenemos al Señor y tenemos el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Otro versículo para memorizar, para aplicar a tu vida. No sé si este tema o este mensaje te ha puesto a pensar en tus debilidades y fortalezas. Y ponlas en una balanza. Puede ser que sean más tus debilidades. Pero cuando vienes a verlo desde la perspectiva, desde de lo que Dios dice que Él puede hacer, todas tus debilidades son nada. Porque Dios te ayuda. Dios te da la fortaleza. ¿Necesitas hoy fortaleza? Porque estás pasando una situación emocional dura. Sientes ganas de llorar, quizás. Tienes ganas de rendirte, tirar la toalla como el boxeador que te conté, no. No lo hagas. Dile al Señor, como le dijo ese muchacho boxeador, Señor, un round más. Una vez más, dame tu ayuda. Vamos a orar.
Aquí estoy, dile Dios, aquí estoy, Señor, tal como soy. Tú conoces mi temperamento, lo bueno y lo malo de mí, mis debilidades y fortalezas. Pero aquí estoy, Señor, humildemente admitiendo que necesito de ti, que necesito tu fortaleza. Señor, yo reconozco que en algunas ocasiones me las he creído que yo puedo todo, pero ahora entiendo que todo lo puedo solo en Cristo que me fortalece. Hoy yo te pido, Señor, como Pablo, yo, Señor, vengo a ti a decirte, dame de tu gracia. Yo sé, Señor, que hay aguijones que me afectan, pero tú me dices, bástate mi gracia. Yo recibo tu gracia hoy. Háblale así a Dios. Yo estoy guiándote en la oración, pero tú puedes orar con tus propias palabras, ahí donde estés. Solo dile al Señor, aquí estoy. Dependo de tu gracia y de tu poder, no de mi propia fuerza. Gracias, Dios, de ahora en adelante me levanto en victoria con tu ayuda. Espíritu Santo, intercede por mí para yo recibir esa fuerza que viene de lo alto. Oh sí, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y como siempre te digo, si esta palabra te ha edificado, déjamelo saber, me alegro oír de ti, saber de vos. Escríbeme por ahí en los comentarios de este video que queda grabado. Bendición para todos los que han estado conectados desde Casa del Rey, Iglesia del Nazareno en Apopka, Florida. Pastor José Abdiel y Pastora Teresa, les bendecimos.